Hola a todos y bienvenidos a otro episodio del podcast de Dreaming Spanish, un podcast para personas que aprenden español. En este podcast, hispanohablantes de diferentes países tenemos conversaciones sobre todo tipo de temas, pero siempre de forma un poco más lenta y un poco más clara para que ustedes puedan entendernos. Pero si este no es el nivel perfecto para vos, no te preocupes. En nuestra web, dreamingspanish.com, vas a encontrar miles de videos en español, desde nivel súper principiante hasta avanzado. Yo soy Agustina de Argentina. Y yo soy Alma de España. Qué lindo, Alma, tenerte de vuelta. Hace mucho que no te veo por acá. Sí, hace muchísimo tiempo que no participo en uno de estos episodios de podcast. No sé, tal vez chicos la hayan escuchado a Alma anteriormente. Ella participó en este podcast, pero solamente algunas veces. Pero bueno, hoy la obligué a que vuelva. Sí. Estoy aquí para hablar de un tema muy interesante contigo. Así es. Hoy vamos a hablar sobre la cultura, pero particularmente sobre si la cultura está estancada. Hay un concepto que dice que la cultura no está avanzando, o al menos no de la misma manera que avanzaba antes. Y eso es sobre lo que vamos a hablar el día de hoy. A ver, Alma, contanos un poco de este tema. Bueno, pues hay una idea bastante extendida, que dice que la cultura a lo largo del siglo XX cambió de forma muy rápida, que cada década del siglo XX fue muy diferente de la anterior y que desde el comienzo del siglo XXI, desde más o menos mediados de los 2000, la cultura se ha ido estancando. Y ahora, en 2026, la cultura no es muy diferente de lo que era, por ejemplo, en 2016 o incluso en 2006. ¿Tú qué piensas, Agustina? Sí, creo que esto es algo válido, porque es verdad que cuando miramos, no sé, la música que escuchábamos en 2016 o la forma en la que nos vestíamos, hay algunas diferencias, no voy a mentir, pero son diferencias muy, muy pequeñas. De hecho, hasta en mi vida personal, en mi propia experiencia, yo puedo notarlo. O sea, yo vengo escuchando prácticamente la misma música desde que nací, como que siento que realmente no cambió mucho. O cuando veo mis fotos de 2015 o 2016 y veo mis outfits, es como, ok, podría usar eso, como podría usar esa ropa hoy en día. Así que yo definitivamente lo veo. ¿Y vos? Sí, yo creo que es bastante obvio en ciertas cosas como la ropa, la moda, la música. Creo que esas manifestaciones de la cultura popular se han mantenido bastante estables a lo largo de los últimos 20 años. Y
Cuando pensamos, por ejemplo, en el siglo XX y pensamos en los años 50, cómo se vestía la gente y cómo actuaba la gente en los años 50 y luego en los años 60, creo que hay una gran diferencia, ¿no? Ujú. Por ejemplo, en cómo los jóvenes actuaban, cómo los jóvenes se comportaban. Y si pensamos en los 70, es todavía mayor el cambio. Piensa que entre los 50 y los 70 hay 20 años. Ujú. Igual que entre ahora y 2006 hay 20 años. Sin Sí. embargo, si piensas en un joven en los 50, en cómo se comportaba, en cómo se vestía, en la música que escuchaba, y luego piensas en los 70, es como algo totalmente diferente. Pasas de una cultura un poco más rígida, con unas normas bastante definidas, ¿no? En los 50, a una cultura más hippie, donde la gente se viste de manera más informal, la música suena totalmente diferente y claro, no vemos ese cambio en el siglo XXI. Ujú. Sí, totalmente. Yo estaba pensando exactamente lo mismo, ¿no? Como antes, en 2 décadas, en 20 años, las cosas cambiaban mucho y ahora pareciera que no cambian tanto. De hecho, hay mucha gente que, bueno, estudia este tema, ¿no? Y le dedica tiempo. Y, por ejemplo, hablan sobre el Internet y sobre cómo muchas de las cosas que se inventaron o que se lanzaron en Internet a mediados de los 2000, ¿no? Cerca de 2005, de 2006, prácticamente no cambiaron o cambiaron muy poco y las seguimos usando, como por ejemplo Twitter o YouTube. Sí, obviamente se complejizaron y se modernizaron, pero la idea es la misma y sigue completamente igual. También hablan del primer iPhone, por ejemplo, que creo que salió más o menos en 2007 y como sí, obviamente fue avanzando, pero el concepto es el mismo, ¿no? Es el smartphone. Entonces es muy loco pensar cómo, por un lado, estamos en la era más tecnológica, de desarrollo más rápido, de tecnología, de avance más rápido, pero al mismo tiempo pareciera que las cosas no cambian tanto en un término conceptual, como que el concepto de las cosas, ¿no? ¿Qué son? No cambia tanto. No sé cómo lo ves vos. Sí, claro, parece que simplemente se han ido refinando, se han ido mejorando esas, pues por ejemplo, esas aplicaciones, esos usos que le damos a Internet, eh, lo han ido refinando para que sea, bueno, me imagino que para que sea siempre un poco más adictivo, para que pases más tiempo, ¿no? Y sí, creo que ese ha sido el objetivo de, digamos, estos proyectos de la tecnología. Siempre es, vamos a mejorar esta aplicación, este servicio, para que el usuario quiera pasar más y más tiempo usándolo. Ujú. Hay mucha gente que dice que este tema de que la cultura esté más estancada o no evolucione como evolucionaba antes está relacionado con el Internet y en parte con que el Internet es un poco un archivo, ¿no? Un lugar en donde se guarda el pasado. Entonces, dicen que hoy en día tal vez no se nota tanto la diferencia
Porque gracias al internet vos estás en contacto con cómo era la vida antes. Por ejemplo, vos hoy en día podés en YouTube buscar los videos de los youtubers que mirabas en 2016 y mirarlos. Podés acceder muy fácilmente a música de cualquier década o de casi cualquier década. Podés comprarte ropa con el estilo de los 2000 y vestirte como en los 2000. Entonces, mucha gente dice que ese es uno de los motivos, esa es una de las razones por la que no se nota tanto la diferencia, porque gracias al internet, en cierta forma, tenemos acceso a elementos culturales de diferentes épocas, de diferentes momentos. ¿Qué pensás? Sí, claro. Ninguna moda llega a morir totalmente. Todas las modas tienen como una continuidad porque tienes acceso a ellas. Y todo el siglo XXI ha sido han sido unos años de revival, como dicen, ¿no? Como de redescubrir estilos del pasado o reinventar o mezclar estilos del pasado. Y esto pasa no solo en la moda, sino también, por ejemplo, se ha visto mucho en el cine. En el siglo XX, si pensamos, por ejemplo, en Disney, ¿no? Hay un montón de películas icónicas que salen de esa productora a lo largo del siglo XX, de muchas décadas, de películas de animación muy famosas. ¿Y qué hizo Disney en las últimas 2 décadas? Lo que ha hecho ha sido pues sacar las mismas historias pero en live action, por ejemplo. Sí. Y tenemos live action del Rey León, por ejemplo, que no es realmente live action porque también imagino que es animación de algún tipo. Tenemos Aladdin, tenemos La Bella y la Bestia. Tenemos un montón de películas muy icónicas. Por ejemplo, para mí, yo crecí en los años 90, pues Aladdin es una película que yo vi en animación muchísimo tiempo, o sea, muchísimas veces. Y luego rehicieron Aladdin en live action. Sí. Y todo el rato juegan con esa nostalgia, pero no crean algo realmente nuevo y rompedor como hicieron en décadas anteriores. Uh-huh. Sí, total. Como que ahora uno va al cine y lo más probable es que veas un remake, ¿no? Como cuando se vuelve a hacer la misma historia, o una secuela, una parte 2 o hasta parte 3 o 4 de una película o una historia que fue exitosa en un principio. A ver, obviamente hay alguna que otra película nueva, pero en general es verdad que está muy presente eso, ¿no? Como la idea de reciclar algo que ya fue exitoso en el pasado. Exacto. Hay muchísimas películas que se vuelven a hacer y con la música pasa algo similar. También se reciclan, se reutilizan sonidos del pasado, ¿no? Uh-huh. Se pone de moda un sonido, por ejemplo, ochentero y tienes a The Weeknd que te puede hacer una canción que suena muy ochentera. Suena muy como los años 80. Entonces siempre hay una vuelta al pasado y como dices es por eso, porque tenemos acceso, mientras que en el pasado, en el siglo XX, posiblemente una persona en los años 80, un joven en los años 80, no tenía mucho acceso a la cultura de los años, por ejemplo, 60 o uh-huh. de los años 50. No había tanto material al que acceder de esas décadas.
Ujú. Para mí también algo que personalmente noto mucho es que siento que se reemplazó la cultura o la identidad local por la cultura global. ¿Y qué quiero decir con esto? Si nos vamos al pasado, a los años 60, y vemos cómo actuaban, cómo pensaban, cómo se vestían y qué música escuchaban las personas de Japón, va a ser muy diferente a lo que escuchaban las personas en Argentina o en España, ¿no? Cada país o cada región tenía una identidad y una cultura local muy marcada que no solo dependía de cosas del pasado, ¿no? De la historia, sino también en el presente, ¿no? Como la música que se lanzaba, que se producía en España y que la gente escuchaba en España era muy diferente a la de Argentina. O la forma en la que la gente se vestía, la ropa que se diseñaba, se vendía y se compraba en Argentina era muy diferente a la de Japón, ¿no? Como realmente había mucha diferencia en la cultura de cada lugar. Y hoy en día, algo que para mí es increíble, que es sorprendente y que yo veo mucho cuando viajo, es lo similar, lo parecidos que somos en todo el mundo, ¿no? Para mí es una locura que está todo el mundo mirando la misma serie o la misma película, comprando los mismos productos, incluso a veces hasta comiendo las mismas comidas. Siento que se perdió esa identidad o cultura local. Sí, totalmente. Gracias a Internet, la globalización ha sido mucho más fuerte, mucho más poderosa, porque, claro, hay una conexión entre las diferentes culturas y esa conexión es mucho mayor, es continua, porque con Internet y con los teléfonos que tenemos ahora, pues estamos continuamente expuestos a una cultura común, una cultura global, y la cultura local se va perdiendo muchas veces. Uh-huh. Pero sí. Iba a decir que algo en lo que lo noto yo, porque a mí me gusta este tema y creo que a vos también, es hasta con la decoración o con el diseño de interiores. Cuando vemos, no sé, una casa típica española de los 60s o 70s, era súper diferente a una casa estadounidense de esa época, por ejemplo. Pero cuando vemos las nuevas construcciones en casi cualquier lado del mundo, hoy en día como que son todas iguales. Vas a un Airbnb, a un apartamento en Sydney o en Berlín o, no sé, en Ciudad del Cabo o en Ciudad de México y muchas veces parece el mismo, como que es súper, súper parecido. No sé si alguna vez lo pensaste o lo notaste. Pues sí, creo que es totalmente así. Cada apartamento de cada gran ciudad es muy similar al otro. Es algo como si no se tuviera en cuenta el contexto en el que está ese apartamento. No tienes en cuenta que ese apartamento está en Sevilla o está en Nueva York o está en, no sé, en Marruecos, por ejemplo. Creo que hay una tendencia a uniformizar, a hacer todo igual. Y entonces no importa en qué lugar estés, te vas a vestir de una forma y vas a decorar tu casa de una forma, y es la forma que se ha popularizado globalmente.
Yo lo noto aquí cuando veo cómo visten algunos jóvenes. Pienso que es una forma de vestir que quizá no tiene en cuenta, por ejemplo, las condiciones climáticas de este lugar en concreto, sino que se está siguiendo una moda y no están pensando, bueno, si estoy en Granada hay un cierto clima y pues me he visto un poco conforme a eso, ¿no? Ujú. Sí, y con la comida también. Siento que hay como comidas que se globalizan, ¿no? Como, no sé, hace unos años fue el avocado toast. Y de la nada, tipo, todo el mundo literal estaba comiendo avocado toast. Y es como, en ciertos lugares no tiene sentido, lugares donde no hay palta, ¿no? Donde no hay aguacate. O sea, ¿qué haces comiendo avocado toast? No sé, pero bueno, la gente lo hace igual y los comercios, los restaurantes lo ofrecen igual porque es la cultura global, es lo que todo el mundo hace. Exacto. Y no hemos hablado de una cosa que es importante y es el porqué de esta uniformización. Porque sí hemos hablado de Internet y hemos hablado de los algoritmos, pero ¿cómo era antes de eso? ¿Cómo era la cultura antes de esa globalización a través de Internet y a través de las redes sociales? Antes había, digamos, unos actores culturales que desde arriba elegían y tomaban, digamos, ciertos riesgos para elegir el siguiente movimiento. O el siguiente movimiento cultural, ya fuera en la música, en la moda, en el cine. Entonces, lo que pasaba era que cada cierto tiempo la cultura popular se volvía como repetitiva, los jóvenes ya la veían como algo un poco estancado y entonces eran pues los ejecutivos de ciertas grandes empresas discográficas o estudios de cine los que veían, digamos, movimientos underground, movimientos contraculturales y entonces adoptaban eso y lo hacían mainstream y de pronto había un cambio muy radical, ¿no? Por ejemplo, desde los 80 hasta los 90 hay un cambio muy radical en la cultura y eso viene desde arriba, viene desde unos cuantos actores que toman las decisiones y que a través de los medios de comunicación, que son muy limitados, como la televisión o la radio, a través de eso digamos que alimentan a la población con esa nueva cultura y todos están consumiendo esa misma televisión, pues todos la adoptan. Mientras que con Internet y con las redes sociales, el algoritmo no te da algo radicalmente diferente, sino que te da algo que sabe que te va a gustar porque ya conoce lo que te ha gustado anteriormente y nunca te va a ofrecer algo radicalmente diferente, porque eso sería demasiado arriesgado. Y lo que el algoritmo quiere no es crear un choque cultural, sino lo que quiere es que tú te mantengas consumiendo ese contenido, ¿no? Sí, y creo que lo mismo pasa con las discográficas y las productoras, como que entendieron que hoy en día, gracias al internet, se puede predecir qué quiere la gente, qué le gusta a la gente y tampoco toman grandes riesgos. Es muy raro ver
o aunque sea que se haga conocido un artista nuevo muy diferente o un tipo de película nueva y diferente, como que pareciera que no solo tiene que ver con el algoritmo que te recomienda lo que sabe que funciona, sino también con estas grandes empresas que antes buscaban la innovación y ahora van más a lo seguro, ¿no? Como si esto saben que le va a ir bien, bueno, entonces hacemos esto y listo. Pero es verdad, pareciera como que no hay una oferta de cosas diferentes, o tal vez sí lo hay, pero como el algoritmo no premia lo diferente, nunca lo llegamos a ver. Claro. También hay algo que merece la pena decir y es que estos cambios solamente los vamos a ver cuando haya pasado tiempo y miremos hacia atrás. Es muy difícil ver los cambios cuando estás dentro de ese momento histórico, ¿no? Sí. Entonces, quizá cuando hayan pasado 20 años más y miremos a 2026 o al 2020, entonces ahí vamos a ver cómo fueron los cambios realmente. Quizá ahí vamos a ver más cambios. Sí, también creo que algo importante es que cuando nosotros miramos al pasado, tenemos esta costumbre de dividir las modas o tendencias por décadas, ¿no? Es como cómo era en los 60s, cómo era en los 70s. Pero realmente no es que de un día para el otro, el 31 de diciembre de 1969, cambiaron todas las modas. Es algo gradual, es una transición que se da de a poco y como bien decís, hay chances de que ahora estemos viviendo esas transiciones, pero no nos demos cuenta. Así que al final todo esto es simplemente una especulación, ¿no? Estamos charlando de lo que percibimos, pero tal vez no es tan así y realmente sí que la cultura está avanzando. Claro, también puede ser que los cambios los veamos en otros ámbitos que no son quizá la moda o la música. A lo mejor vemos cambios bastante notables, por ejemplo, en los trabajos, en la cultura del trabajo o cualquier otro ámbito de la vida. Incluso la cultura familiar o las relaciones de pareja o las relaciones interpersonales. No sabemos dónde se están dando los cambios más importantes, pero quizá no estamos mirando donde tendríamos que mirar para ver esos cambios culturales. Sí, creo que a nivel social probablemente es donde más cambio podemos ver en temas como por ejemplo comunidad LGBT, identidad de género, feminismo. Hay como muchos cambios a nivel social y a nivel estructural en las sociedades que si comparamos cómo pensaba la gente sobre estos temas en 2005 y cómo piensa o pensó en 2025, hay un gran cambio que por ahí lo normalizamos, ¿no? Y no nos damos cuenta, pero es verdad que se avanzó mucho en esos aspectos, no en todo el mundo por igual, pero en muchos países. Exacto. Y luego obviamente tenemos todo el tema de la inteligencia artificial y cómo eso va a ir transformando nuestra forma de vivir de forma bastante rápida. Quiero decir que el uso que ahora le damos a la inteligencia artificial no va a ser el uso que le demos dentro de 3 años, por ejemplo. Todo va a avanzar bastante rápido y creo que eso va a impactar mucho nuestra vida.
Sí, de hecho el uso que le damos ahora no es el mismo que le dábamos hace 2, 3 años cuando empezó todo esto. La verdad es que sí, avanza rapidísimo y uno creo que no se da cuenta en el día a día lo mucho que van cambiando esas cosas. Totalmente. Pero bueno, chicos, ustedes en los comentarios pueden decirnos qué opinan sobre este tema, si nos están viendo en YouTube, y sí, cómo es su percepción sobre la cultura. ¿Está avanzando? ¿Está estancada? No lo sé, los leemos. Y les recuerdo que si están aprendiendo español, tienen que visitar nuestra web, dreamingspanish.com. Ahí van a encontrar miles de videos en español comprensible, hechos por profesores de diferentes países hispanohablantes y hablando sobre todo tipo de temas. De hecho, ya que hoy hablamos de la cultura, los invito a ver mi serie sobre la moda, la evolución de la moda a lo largo de los años, a través de las décadas, pero no solamente hablo de la ropa en sí, sino de los fenómenos de la política, de la sociedad, los fenómenos globales que influenciaron la forma en la que la gente se viste. Muy interesante, muy relacionado con este tema, así que pueden encontrar esa serie en dreamingspanish.com y muchas series más. Y también les recuerdo que si les gustó este episodio, si les gusta el podcast, nos pueden ayudar con una reseña en Spotify o en Apple Podcasts para que lleguemos a más gente como ustedes. Bueno, Alma, fue un placer hablar con vos hoy. Creo que fue una conversación muy interesante. Igualmente, Agustina, ha sido un placer. Bueno, nos vemos muy pronto. Chao, chao. Chao.